Buenos días, yo me llamo Lucía Martínez, mis compañeras son Eva María, Ana del Pino, Adriana, Mar, Ainhoa y venimos del Colegio de la Presentación y este es nuestro proyecto titulado Ni en un millón de años. La idea surgió de un examen competencial en física y química que iba sobre el enlace iónico. Hablaba sobre las cuevas de Pulpí y de Naica. Tuvimos que investigar un poco sobre ellas y investigando nos dimos cuenta de las dimensiones de los cristales. Esto nos llamó mucho la atención y por eso nos centramos en ella. Los principales objetivos de nuestro proyecto es investigar sobre las cuevas y recrear una nuestra. Como el yeso es un compuesto que tarda mucho tiempo en crearse y producirse, tuvimos que buscar una alternativa. En nuestro caso, el ADP. Pues ya está, eso es. Muchas gracias. Bueno, como es el segundo año que participamos en este proyecto, aparte de centrarnos en la cristalización, pues nos queríamos centrar en un tema nuevo que son las cuevas y también en cómo cristalizar con diferentes métodos, por ejemplo, goteo, semilla, por recristalización. Entonces, algunos conceptos básicos que se debe saber para comprender nuestro proyecto son, por ejemplo, ¿qué es un cristal? Un cristal es un sólido que puede estar compuesto por átomos, iones o moléculas que se disponen en una estructura que está ordenada y es tridimensional llamada red cristalina. Algunas de sus propiedades son que son frágiles, son duros también, son brillantes y son transparentes. La ciencia que estudia estos cristales es la cristalografía, que básicamente lo que se centra es en estudiar su estructura, forma y geometría. A continuación pues os iba a hablar un poco del proceso de cristalización. ¿Qué es lo que necesitamos para que se produzca un cristal? Pues una disolución, y en la que el soluto, que es la parte sólida, va a precipitar en forma de cristal. Estas disoluciones tienen que ser sobresaturadas. Para ello es muy importante conocer la solubilidad de los compuestos con los que estamos trabajando. Nosotros hemos trabajado, como ya ha dicho mi compañera Lucía, con el ADP. Y el ADP tiene una solubilidad que aumenta con la temperatura. Por tanto, a medida que vamos aumentando la temperatura de la disolución, va a poder disolver más soluto. Y cuando bajamos la temperatura, esa disolución se va a convertir en sobresaturada y va a hacer que cristalice. Pues la cueva sería una forma de cristalización en la naturaleza. También pueden ser los minerales, las gemas o los espeleotemas, que son depósitos de minerales que se encuentran en las cuevas. Estos pueden ser las estalagmitas, las estalactitas y las columnas. También se pueden formar en un laboratorio, que es lo que hemos hecho nosotras. En nuestros cristales se pueden ver varias formaciones, por ejemplo, las agujas. Aquí tenemos ejemplos de dendrita y aquí pues esferulita. Las dendritas son unos cristales que cristalizan en forma de ramificaciones, tienen un núcleo y luego pues se va expandiendo con ramificaciones. La diferencia que tienen con la esferulita es que la esferulita, la temperatura de la disolución ha bajado antes, entonces no se han podido producir esas ramificaciones y por eso hay zonas que están ordenadas y otras que están un poco más desordenadas, que se ve así como más vasto, se ve como si fuera una esfera, parecido. Pues a continuación os voy a dejar con mi compañera Lucía, que os va a explicar algo un poco que tiene más que ver con nuestro proyecto. Bueno, yo voy a definir qué es una cueva. Una cueva es una cavidad natural de un terreno provocada por la erosión del agua, el hielo o la lava. Cuando el agua de la lluvia cae, se filtra por las cuevas. Esta produce un proceso químico que hace que se forme pues el cristal. En concreto, las cuevas de Naica y de Pulpí, gracias a sus condiciones de temperatura y de humedad, han hecho que se creen unos cristales muy grandes con unas dimensiones enormes. Bueno, pues ahora voy a continuar yo un poco en la línea de mi compañera. Como ya hemos mencionado anteriormente, queríamos recrear nuestra propia cueva, inspirándonos un poco en estas dos, pero utilizando ADP en lugar de yeso, por lo que una parte muy importante de nuestro trabajo de investigación para hacer esto eran las características físico-químicas de ambas estructuras cristalinas y compararlos. Voy a empezar hablando un poco sobre su forma geométrica. Macroscópicamente, a simple vista, podrían parecer similares porque ambos tienen cuadriláteros en sus bases, sin embargo, son muy distintas. El ADP cristaliza en sistema tetragonal, que es este que encontraríamos aquí, mientras que el yeso lo hace de forma monoclínica.
Volviendo un poco a la comparación, las semejanzas que tienen es que ambos son solubles en disolventes polares, tienen una tonalidad parecida y además son muy frágiles. Vale, ahora si os podía acercar un poco a la cueva, me gustaría explicaros la metodología que hemos utilizado en cada uno de los cristales que tenemos. Voy a empezar explicando los cristales por goteo, que serían los correspondientes a estos dos que están cerca del lago y a la de la entrada, que es la estalagmita Gori. Para hacer el goteo, lo primero que hicimos fue un gotero, que utilizamos una botella a la que le hicimos un pequeño orificio. Lo rellenamos de una disolución saturada, en vez de sobresaturada, con agua destilada porque queríamos evitar la impureza, y pusimos el punto de nucleación debajo. Conforme se iba gastando, volvíamos a rellenar la disolución, siempre vigilando que no se obstruyera el orificio por cristalización, y una vez que tenía el tamaño que deseábamos, lo sacábamos. Lo que vimos es que hubo un crecimiento de dendritas y esferulitas, y hemos observado en las prácticas que hemos hecho que las esferulitas han tendido a formarse cuando había unas temperaturas más bajas, cuando hubo una ola de frío en Málaga en torno a 6 y 8 grados, mientras que las dendritas han tendido a formarse cuando había un clima más cálido y tenían más tiempo para colocarse los iones. Voy a seguir con el segundo método que hemos utilizado, que es la variación brusca de temperatura, que también lo utilizamos en estos tres cristales antes de utilizarlo como punto de nucleación para el goteo. Hicimos una disolución sobresaturada que calentamos para facilitar su disolución al completo a unos 90 grados en torno al punto de ebullición del agua, y una vez que lo teníamos lo dejamos reposar hasta 80 grados. Cuando ya estaba a 80 grados, según el termómetro, lo vertíamos en un recipiente con un limpiapipas, que es lo que nuestra idea era que sirviera como punto de nucleación para la estalactita y que quedara con esta forma alargada. Y lo metíamos en una nevera, en la sala de profesores, durante aproximadamente un día. Al obtenerlo comprobamos que efectivamente el limpiapipa hizo de punto de nucleación, y además que hubo un crecimiento déntrico que al microscopio se parecía un poco a la cristalización o al crecimiento excéntrico que hay en las cuevas. Y por último, el tercer método que utilizamos sería la cristalización por semilla, que correspondería a las dos placas que hay al fondo de nuestra cueva y a la rotonda, que es el principal. Lo que hicimos para esto fue también una disolución, pero esta vez, en vez de dejarlo reposar hasta los 80 grados, fue hasta los 60, porque queríamos evitar que los cristales que utilizábamos como semillas se volvieran a disolver. Lo sellamos, lo metimos en una caja de poliestireno en el que estaba aislado térmicamente para evitar que la temperatura bajara muy bruscamente, y al cabo de una semana aproximadamente estos fueron los resultados que obtuvimos. Y ahora por último voy a dejar con mi compañera Ainhoa con las conclusiones. Bueno, pues famosa estaréis acostumbrados. Bueno, a pesar de que, como ya hemos mencionado, el yeso y el ADP no tienen la misma estructura cristalina, sí que macroscópicamente, a simple vista, sus agujas pueden ser semejantes. Entonces, en un proyecto como el de la construcción de una cueva, el ADP nos ha servido de un buen sustituto del yeso. También nos hemos dado cuenta de que es casi imposible que se creen dos cristales iguales, ya que hay muchos factores que influyen, por ejemplo, la temperatura, la humedad o la concentración de las disoluciones. Un ejemplo de cómo ha influido la humedad en este proyecto es este cristal que se llama estalagmita del mar, que ha adquirido un color parecido a los que tienen los cristales de las cuevas. La temperatura también ha influido, porque los cristales que hemos cristalizado en la nevera hemos podido ver que tenían más agujas, que eran más definidas y más puntiagudas. Los que hemos dejado que cristalicen fuera de la nevera, sus agujas pues son un poco más gruesas. La concentración también ha influido en la creación de las esferulitas o las dendritas. Bueno, hasta aquí sería nuestro proyecto. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que os haya gustado. Muy bien, muy bien. Para terminar, nos gustaría entregaros unos trípticos que hemos hecho con los cristales de la cueva como si fuerais visitantes, y hemos hecho un vídeo de muestra en el que la cámara se ve como si estuviera en primera persona y podéis ir siguiendo el recorrido de nuestra cueva. Muchas gracias. Fijaros que hay una taquilla ahí, ¿eh? ¿El cuaderno, si nos lo podéis enseñar? Sí, claro. De los primeros días hasta el último. Aquí hemos puesto al final una leyenda con todos los cristales que se mencionan en el cuaderno, y por último hemos añadido un anexo con nuestra investigación en la que contamos pues todo el proceso que hemos ido siguiendo y todo lo que mis compañeras han contado previamente. Qué ordenadito.
Tijera.